en los cálculos, en los conceptos, su integración y las consideraciones y cómo se realiza paso a paso el cálculo de la variabilidad. Y también vamos a ver un repaso de cómo se hace dentro de Runa. Les recuerdo, por favor, que vamos a tener un espacio para preguntas. También durante la sesión pueden ir ustedes haciendo sus consultas. En la parte de abajo hay una sección de un caja de diálogo en el cual ustedes pueden escribir sus preguntas. También vamos a tener breves espacios en el cual van a tener la opción de poder levantar la mano para que ustedes puedan abrir el micrófono y hacer una pregunta de acuerdo a la sección del webinar en el que nos encontremos. Bueno, les comento que la presentación, como la grabación de esta sesión, así como la hoja de cálculo de los ejercicios y los links que vamos a estar revisando y platicando el día de hoy, se les va a compartir vía correo electrónico al correo al cual que ustedes se registraron. Entonces, tengan esa certeza de el correo con el que se registraron, ustedes van a recibir la información. Bueno, pues vamos a dar inicio. Y antes de dar inicio, me gustaría que levantaran la mano aquellos que alguna vez han realizado el cálculo de variabilidad. Me gustaría que participaran un poquito para conocer. Muy bien, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hoy nos vamos a entrar en este tema bastante interesante del IMSS. Comenzamos, pues, que la variabilidad es una actualización que se tiene que hacer del salario base de cotización, que este se realiza cada 2 meses, de acuerdo a la Ley de Seguro Social. Pero antes de iniciar el cálculo, ¿qué es lo que necesitamos tener en cuenta o qué tenemos que tener para poder nosotros realizar el cálculo? En primera instancia, debemos conocer cuáles son las prestaciones que tiene nuestro trabajador de acuerdo a su contrato o también las prestaciones que la ley nos está marcando como mínimas, así como para que nosotros podamos llegar a obtener el factor de integración que tiene el salario de ese trabajador. Y de ahí vamos a partir para identificar el tipo de salario que va a tener este trabajador. Ahora, vamos a iniciar viendo el tema de las prestaciones. Entendemos por prestaciones que es un beneficio al que tienen derecho todos y cada uno de los empleados. Y este es adicional al salario que se le acuerda. Es decir, si una persona se le acuerda un monto de su salario, los beneficios adicionales pueden ser los siguientes. Vamos a detallarlo con un ejemplo de un trabajador. Estamos viendo el caso de José María. José María, él actualmente en su empresa tiene una antigüedad de 1.83 años. Está a punto de cumplir su segundo aniversario. Él tiene un salario base de 12,000 pesos brutos, que ese sería como lo más básico que tiene de su salario. Y los beneficios que él tiene, que en este caso con los que cuenta él, son los que establece la Ley Federal de Trabajo y son las mínimas que la ley permite que tenga cada trabajador. Entonces, vamos a ver. Primero, él tiene un aguinaldo de 15 días, que es lo que nos marca la ley. También él tiene derecho a 14 días de vacaciones. ¿Por qué 14? Porque actualmente ya está por su segundo año. Entonces, él tiene derecho ya que dentro de su cálculo nosotros contemplemos 14 días de acuerdo a la última tabla o a la última actualización de vacaciones dignas que se publicó. Bueno, y también él tiene una prima vacacional equivalente al 25%. Y estas son las prestaciones que José María estaría teniendo para su cálculo. Ahora, una vez teniendo en cuenta cuáles son sus prestaciones, a continuación vamos a ir desglosando y viendo cómo es que realizamos el factor de integración. Pero partiendo de esto, primero vamos a desglosar qué es el salario. El salario, pues, es la retribución que va a recibir cada trabajador a consecuencia de su retribución por todo el esfuerzo que hace con su trabajador, con su empresa. Pero también la Ley Federal de Trabajo nos dice que el salario va a estar integrado
no solamente por lo que ustedes acuerden o lo que se acuerde por el salario básico, sino que también este va a estar integrado por todas las gratificaciones, lo que se le pague por primas, comisiones, prestaciones en especie, entre otros conceptos que se acuerden a consecuencia del trabajo que va a ejercer este colaborador. Entonces, partiendo de esto, nosotros vamos a identificar cómo integrar todas estas prestaciones a su salario base de cotización. Bueno, el primero, el factor integración es el cálculo que vamos a obtener y este va a ser determinante para saber cuál es el salario diario integrado y comprenda los siguientes elementos. Primero, pues identificar cuáles son esas prestaciones que vienen para el trabajador. Siguiente, los años laborados de antigüedad. Como les comento, dependiendo del nivel de antigüedad que tiene el trabajador, es el que él va a determinar cuántos días de vacaciones le corresponden. Y de ahí la fórmula va a ser la siguiente. El factor de integración va a ser igual a las prestaciones en días según su antigüedad, dividido entre 365 días del año. Entonces, esa es la fórmula que vamos a nosotros usar para determinar nuestro factor de integración. Ahora, regresando al caso de José María, revisemos. Estas son las prestaciones que él tiene de ley. Para saber su salario de integrado, vamos a partir primero a obtener su salario diario. Es decir, de la base de 12,000 pesos lo vamos a dividir entre el factor de nómina. Este factor de nómina en este caso para José María son 30 días. Entonces, 12,000 entre 30 va a ser 400. Después, vamos a ahora sí a aplicar por cada prestación que tiene José María la fórmula que describimos hace un rato. Por ejemplo, de aguinaldo. ¿Qué tenemos de aguinaldo? Aguinaldo estamos viendo que son 15 días de vacaciones 14 y una prima vacación del 25%. Entonces, si nosotros vemos ya todas sus prestaciones o todo lo que ellos están recibiendo, vamos a dividir. Primero, el aguinaldo son 15 días entre 365, lo cual me da una fracción equivalente a 0.0411. Las vacaciones, por ser su segundo año al que tiene derecho, se le va a contemplar la cantidad de 14 días, lo cual dividimos también entre la misma cantidad y nos va a dar una porción diaria de 0.0384. Y después, la prima vacacional, equivalente al 25% de 14, es decir, 14 días, el 25% de 14 días es equivalente a 3.5, nos va a dar una porción diaria para su factor de integración de 0.0096. Y por último, vamos a integrar o vamos a agregar la parte del salario. Pero aquí ya no vamos a contemplar 365 días. ¿Por qué? Porque aquí ya estaríamos considerando también la parte o la porción de vacaciones que le corresponden por derecho. En este caso, a los 365 días, yo le voy a restar los 14 días de vacaciones. Entonces, los 351 restantes lo voy a dividir entre 365 y me va a dar la porción del salario que le corresponde al trabajador para el factor de integración, que en este caso es 0.9616. La suma de cada una de estas porciones va a ser la que vamos a identificar como nuestro factor de integración. En este caso estamos hablando de un factor de 1.0507. Ahora vamos a identificar pues el salario integrado. El salario diario integrado para José María va a ser el resultado de multiplicar su salario diario por su factor de integración. En este caso, 400 por 1.0507 nos va a dar un salario diario integrado equivalente a 420.27. ¿Qué quiere decir esto? Que los 420.27 es ya contemplando todas las prestaciones que tiene José María. Entonces, este es el número que vamos de primera mano a tener en cuenta. Ahora, vamos a identificar pues, los tipos de salario. Primero, veamos lo siguiente. Al momento de que tú des un alta de un trabajador, tienes que registrarlo o inscribirlo con el salario base de cotización, de acuerdo a las percepciones o a las prestaciones que tiene al momento de su contratación, es decir, con las más básicas.
Pero también la ley nos dice que el salario base y cotización está limitado. Nos establece un límite de 25 veces el valor de UMA, que más adelantito lo vamos a ver a mayor detalle. Y el salario base y cotización se puede dividir en los siguientes tipos. Primero está el salario fijo, después puede ser salario variable o puede ser un salario mixto. Esto de acuerdo a la ley de seguridad social. Ahora vamos a ver cada uno de estos tipos. Primero, el salario fijo, ¿en qué consiste? Bueno, básicamente es lo que acabamos de ver. Es decir, vamos a tomar en cuenta las prestaciones del trabajador, su salario, y le vamos a agregar o lo vamos a multiplicar por su factor de integración. Entonces, un salario base de cotización fijo es aquel que obtenemos por integrar las percepciones básicas del trabajador. Mientras que el variables es cuando empiezan a ingresar otros conceptos, como lo son bonos, comisiones, horas extras y demás conceptos, que igual ahorita vamos a dar una lista de ellos. Entonces, sumamos el acumulado, que en este caso se considera un acumulado bimestral, lo dividimos por los días del bimestre según lo que le corresponde al trabajador, y esa porción, por ejemplo, en este caso 253, va a ser el salario variable. Después viene el salario mixto, que básicamente es la combinación de un salario fijo más un salario variable. Entonces, en este caso, revisando este mismo ejemplo, estamos viendo que de 420.27 más la porción de 253 del salario base, estamos obteniendo un salario mixto de 678.18. Entonces, son los diferentes tipos de salarios que nos describe la Ley de Seguridad Social en el artículo 30. Pero una nota, estos términos no solamente están ligados a la forma de contratación y no únicamente al tipo de salario. Entonces, tenemos que revisar muy bien el tipo de contrato que tiene el trabajador previamente establecido. Bueno, ahora suele haber en el rubro de nóminas de variables alguna confusión referente a estos términos. Salario base y cotización, salario diario integrado. ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a identificarlas. Bueno, de primera mano, el proceso de integración es similar. Vamos a contemplar el salario diario base, le vamos a integrar las prestaciones que tiene por ley y las demás prestaciones que corresponden. Entonces, el proceso para determinar uno y otro es muy similar. Por otro lado, tenemos que el salario base de cotización lo vamos a usar exclusivamente para calcular las cuotas obreros patronales, que son las que se pagan al Instituto Mexicano de Seguro Social. Mientras que del otro lado, el salario del integrado se usa para el cálculo de indemnizaciones. También otra diferencia es que el primero tiene un límite de 25 veces suma, como mencionamos hace un momento, mientras que el otro no tiene límites. Entonces, cuando estemos calculando un salario diario integrado, este no se va a limitar a las 25 veces suma, este puede ser sin límite alguno. Ahora, de aquí me gustaría hacer una pausa y identificar si alguno de ustedes tiene alguna duda. De acuerdo. Continuamos con el tema. Vamos a hacer Disculpa, yo tengo una duda. Adelante. Discúlpame, Néstor, muchas gracias. Para el caso del salario base de cotización para el IMSS, y bueno, y también para el salario diario integrado de las indemnizaciones, los seguros de vida y gastos médicos mayores son, bueno, se consideran como parte de las percepciones. Todo va a Gracias. depender cómo está establecido dentro de la parte de la contratación. Si está establecido como una percepción fija, es decir, estás pagando un concepto como una percepción fija, entonces este sí se debe integrar al salario base de salario diario integrado. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, hagamos
un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos hablado de que para tomar en cuenta nuestro cálculo de variabilidad debemos tener en cuenta todas las prestaciones que tiene el trabajador establecidas en su contrato y siempre conservando lo que marca la ley como mínimo. De ahí nosotros identificamos lo que es el factor de integración de acuerdo a las prestaciones que tiene este trabajador y también de acuerdo a la antigüedad que tiene. Y de ahí identificamos si es un salario fijo, si es un salario variable o un salario mixto. Esto es lo que hemos visto hasta el momento. Ahora, metiéndonos ya en materia, el cálculo de variables está establecido el procedimiento en el artículo 27 de la Ley de Seguridad Social y nos dice que este debe incluir la porción diaria de todas las percepciones que recibe el trabajador dentro de un bimestre. También nos dice que se suman al salario estas percepciones básicas, lo que acabamos de platicar, lo que es aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y aplica para salarios mixtos y variables. Esta es la variabilidad. Ahora la pregunta es, ¿cuándo hacer los cálculos? De acuerdo a la ley, en su artículo 34, fracción 2, nos dice que se hace en los siguientes meses. Por ejemplo, para la información de enero y febrero, se presentó recientemente el 1 de marzo. Marzo y abril, el 1 de mayo. Mayo, junio, con fecha 1 de julio. Julio y agosto, con fecha 1 de septiembre. Septiembre, octubre, 1 de noviembre. Y noviembre y diciembre, el 1 de enero. Entonces, al vencimiento de estos meses, inmediatamente se tienen que hacer el proceso del cálculo de variables, tomando en cuenta la información que tiene el trabajador acumulado y se debe presentar con la fecha, bueno, el día 1 del siguiente mes, después del bimestre. También, algo muy importante, estas se deben enviar, tenemos 5 días hábiles para enviarlas. Entonces, por ejemplo, el 1 de marzo tenemos hasta el 7 de marzo más o menos para enviarlo. Contemplamos como días hábiles de lunes a viernes, no contemplamos fines de semana. Entonces, eso para que también lo tengamos en el radar. Ahora, hablando de los conceptos, tenemos algunos conceptos que integran el 100%, o sea, independientemente de la cantidad que tú pagues, estos conceptos sí o sí van a integrar al salario de cotización, como son las horas extras, los premios de productividad y de eficiencia, sobresueldos, propinas, descansos laborados, prima dominical, incentivos, comisiones y viáticos grabados. Es decir, con lo que se pague bajo estos conceptos van a integrar el 100% de lo que se está generando como ganancia para el trabajador. Pero también hay una lista de conceptos que no van a ser contemplados. Igual, no importa el monto que se esté pagando, siempre y cuando esté dentro de las categorías siguientes: horas extras dobles, herramientas de trabajo, en la parte de subvención del patrón para fines sindicales, contribuciones del patrón para seguro de retiro y cesantía, aportaciones del patrón para Infonavit, PTU, viáticos exentos, anticipos de nómina, gastos funerarios, primas de seguros, becas y útiles escolares. Pues estos son los conceptos que nunca vamos a tomar en cuenta para integrar un salario base de cotización. Pero también existen algunos conceptos que tienen unas reglas particulares. Uno de estos es el premio de puntualidad de asistencia. Y de acuerdo a la fracción 5 del artículo 27, nos dice que para que nosotros no lo integremos, no debe exceder el 10% del salario base de cotización. Es decir, si un trabajador al mes recibe 15,000 pesos, en su premio de puntualidad, mientras no se pase ese 10% del salario base de cotización, estará considerado como exento. Al pasar esta cantidad, ya estaría empezando a grabar. Otro concepto que también consideramos con estas reglas especiales es lo que se pague por alimentación y habitación. ¿Qué nos dice la fracción 5 del artículo 27 de la Ley de Seguridad Social? Nos dice que este debe ser o no integra cuando se le aplica un descuento oneroso al trabajador.
El término oneroso hace referencia a ser partícipe al colaborador de la percepción que se le está entregando. Entonces, ¿cuál es la regla para este descuento oneroso? Nos dice la ley que del UMA, aquí tengo el dato que en este año, o el UMA vigente es equivalente a 113.14, nosotros podemos exentarle, o bueno, tenemos que descontar el 20% diario. Entonces, multiplicado por 20%, vamos a obtener por día un descuento de 22.628. Eso es lo que yo tengo que descontarle al trabajador por el concepto que se le pague bajo alimentación y habitación, para que sea oneroso y sea exento de no integrar al salario base de cotización. Y esto lo vamos a multiplicar por los días trabajados del colaborador. En este caso estamos considerando un ejemplo de un trabajador en un mes de 30 días que descansó 4 domingos, entonces no le voy a considerar los domingos, solamente los días laborados. Y esto me va a dar un descuento equivalente a 588.33 pesos. Entonces, si tú le vas a pagar bajo el concepto de alimentación 1,000 pesos, tenemos que hacerle un descuento de 588.33 para que se pueda considerar oneroso y a su vez no integre al salario base de cotización. Bueno, de ahí pasamos a otro concepto que también tiene una regla particular. Este es el fondo de ahorro. Y la ley nos dice en la fracción 2 que no integra cumpliendo dos reglas. La primera regla es que cuando hay aportaciones igualitarias tanto del patrón como del empleado. Es decir, que si el trabajador va a aportar el 6%, el patrón también debe aportar el 6%. O si es un monto fijo, si el trabajador va a aportar 1,000 pesos a la quincena, el patrón debe aportar 1,000 pesos a la quincena. Cumpliendo esta primera parte, ya no se integraría. Pero también nos establece esta misma fracción que los retiros que puede hacer el trabajador o puede realizar la empresa, sus devoluciones, la empresa a sus empleados, dice que no deben ser más de 2 al año, es decir, máximo 2. Entonces, si tú llegares a cumplir un tercer retiro, entonces ya estarías rompiendo la regla y ya estaría integrando para el salario base de cotización. También otro concepto muy peculiar es los vales de despensa. ¿Y qué nos dice la ley en la fracción 6? Nos dice que no integra hasta un tope. Aquí sí nos topa. ¿Cuál es este tope que describe la ley? Bueno, nuevamente lo tomamos como valor de referencia el UMA. Nos dice que podemos exentar hasta el 40% de nuestro valor de UMA. En este caso, estamos hablando que por día, este colaborador puede estar libre de integrar sus vales de despensa hasta 45 pesos punto 25.6. Si esto lo multiplicamos por 30 días de un periodo de un mes de 30 días, entonces yo le puedo exentar a este trabajador para que no integre su salario de cotización 1,357.68. Entonces, si tú le estás pagando al mes 1,500 pesos, esto me da a entender que una fracción de de ciento y tanto, esto sí estaría integrando al salario base de cotización de tu colaborador. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esta regla si no queremos integrar al salario base de cotización. También existen otros conceptos como son las cantidades a fines sociales que contribuyen al fondo de la pensión, que siempre y cuando cumplan las reglas que establece el CONSAR, y alguna ayuda de automóvil como gasolina, también, mientras sea utilizado para realizar actividades meramente de la empresa. Ahora, de esto que acabamos de platicar, ¿tienen alguien alguna duda? Abrimos un espacio para que ustedes puedan levantar la mano. Una pregunta, cuando los empleados reciben el fondo de ahorro anual, ves que se manda a la institución que nos administra el fondo de ahorro de los empleados, pero ves que lo regresa con intereses. Cuando regresa el monto de los intereses, esos intereses son gravables para el salario base de cotización. No, esos no son gravables para este término. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat que nos dice Luis Hernández. Si su aniversario dentro de la empresa es el 25 de marzo, aumentan las vacaciones.
el salario base de cotización lo tendría que modificar por lo dicho incremento. ¿Cuánto tengo que presentar el movimiento? Ok, esto tiene que ver mucho también cómo lo tengan determinado ustedes dentro de su proceso administrativo de la empresa. Bien, pudieran ustedes al inicio del bimestre, cuando van a mandar variables, ustedes contemplar todos aquellos trabajadores que van a cumplir aniversario en el siguiente mes o bimestre y mandar la modificación con primero de los meses que acabamos de platicar. O bien, si ustedes lo determinan que lo van a mandar el día que cumple el aniversario, entonces ustedes van a agregar pues la parte variable a ese nuevo factor y lo van a enviar con la fecha del día del aniversario. Entonces aquí va a depender mucho de cómo lo maneje administrativamente tu empresa. Veo algunas manos más levantadas. Rosalba. Ok, Anel Bautista. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Sí, yo tengo una duda. Por ejemplo, mi variabilidad principal es los vales de despensa y yo otorgo 30 días. Se puso mute. ¿Hasta dónde me escuchaste? ¿O no me escuchaste nada? Si lo puedes repetir, por favor. Claro, bueno, mi variabilidad principal son los vales de despensa. Yo pago 60 días de vales de despensa en el bimestre, o sea, 30 días por cada mes. Sí. Mi nómina es quincenal. Entonces, en este caso, o sea, yo siempre la variabilidad la calculo por 60 días, o sea, invariablemente todos los bimestres. Y es que me baso en lo que dice la ley, pero no sé si estoy mal, en la ley del Seguro Social, en donde dice que el salario diario se determinará dividiendo el importe total de los ingresos variables obtenidos en el bimestre anterior entre el número de días de salario devengado y sumando este resultado a los elementos fijos del salario diario. Entonces, pues yo entiendo que los días de salario devengado en mi caso, o sea, siempre son 60, porque yo pago de manera quincenal. Sí, ese es uno de los criterios. Lo puedes usar tal cual me lo mencionas o incluso puedes también contemplar los días naturales. Ah, ok. Oye, pero por ejemplo, específicamente en Runa este bimestre, pues lo tuve que incidir, digamos, porque el sistema no me permitía meter los 60 días, sino solo 59 por ser un bimestre, digamos que irregular, por febrero. Te digo, en este caso, como son días naturales, se puede contemplar los 59, pero en dado caso que tú necesites algún cálculo diferente, lo que aquí se recomienda es que ustedes realicen el cálculo de manera manual y después hagan las modificaciones de acuerdo a lo que ustedes están procesando. Ok. Gracias. Gracias. Tengo a Lisette Vega. O si no, pues si gustas, Lisette, escribir tu pregunta y la contestamos más adelante. Igual, adelante, si puedes abrir el micrófono. Si no, no se preocupen. Igual pueden escribir sus preguntas en el cuadro del chat y ahorita las leemos y las vamos contestando. Voy a continuar. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros no presentamos la parte de la variabilidad? Bueno, en primera instancia, puede haber una sanción económica que también nos marca la ley.
puede haber una suspensión de los servicios, es decir, al no estar realizando este proceso, el IMSS puede suspender la parte de los servicios que se le otorgan a los empleados. Puedes tener una responsabilidad solidaria, es decir, que en dado caso que suceda algún tema con tu trabajador, te vas a ser responsable de, al haber una suspensión de servicios, de cubrir sus gastos médicos en caso. O problemas legales, es decir, estar violando o alterando los derechos de los trabajadores, ya que como marca la ley, pues se tiene que realizar el cálculo. Entonces, en estos casos, al no hacerlo, pues estamos afectando también a los trabajadores. Ahora, también hay un tema que suele crear muchos foros acerca de si se debe presentar variables en incapacidades, o tanto de maternidad, o riesgo de trabajo, o de enfermedad general. Bueno, primero analizamos, ¿deberemos enterarlo o no? Bueno, de acuerdo a la interpretación que yo les voy a presentar el día de hoy de la Ley de Seguridad Social y su reglamento, la respuesta es que sí. ¿Por qué o de dónde sustento esto? Bueno, la ley nos dice, fracción 1 del artículo 15 de la Ley de Seguridad, que se deben comunicar las altas, las bajas y las modificaciones de salario y de los demás datos dentro del plazo no mayores de los 5 días hábiles, que es lo que ya habíamos platicado anteriormente. Pero también la ley nos dice que el IMSS paga el subsidio de incapacidad sobre el salario base de cotización que estuviese cotizando al momento de ocurrir la incidencia. Es decir, si tú envías tu variabilidad una semana o 2 semanas después, pues de cierta manera el IMSS va a tomar el salario base de cotización que estuvo vigente al momento de suceder o de otorgarse la incapacidad. Entonces, eso es el criterio que nosotros estamos contemplando para esta respuesta. Ahora, hablemos también de la parte de la actualización del UMA. Bueno, ya mencionamos hace un poquito acerca del UMA. El UMA es un valor que se empezó a utilizar recientemente y este valor se usa como una variable muy importante y se usa no solamente para estos términos, sino también para temas de multas u otros términos en base a cálculos como una variable principal. Este se actualiza cada 1 de febrero de los meses de todos los años y este es establecido por el INEGI. Hasta el 31 de enero de este año, el UMA era equivalente a 108.57. A partir del 1 de febrero de este año, se subió a 113.14. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros en términos de variabilidad? Veamos lo siguiente. Primero, los topes de integración, como hemos platicado, ¿no? El valor del UMA, para que sea exento, lo tomamos el 40% para los vales y eso lo multiplicamos por los días del mes. Entonces, en este caso, si yo tengo un valor de UMA hasta enero de 108 por 40% por 31, tú puedes exentar 1,402.94. En el caso de febrero, como ya se actualizó el valor, lo que yo voy a hacer es tomo este nuevo valor, lo multiplico por los 40 y lo multiplico por los días del mes, que en este caso son 28. Entonces, puedo exentar hasta 1,215.98. La suma de estos dos valores es mi total de exento que yo puedo realizar en el caso de pagar más vales de esto, ¿no? Entonces, el UMA nos está afectando en estos términos, la actualización, para determinar nuestros topes de integración. Ok. Pero también hay otro término o otro lugar en nosotros vamos a ver una afectación cuando lo más actualiza. Y uno de estos es el tope de los 25 veces UMA. Como habíamos platicado un par de veces hace unos momentos, hasta el 31 de enero, el valor del tope del UMA era de 2,714.25. Pero a partir del 1 de febrero, con esta actualización, quedó en 2,828.50. Es decir, que si tú tienes trabajadores que tenías topado a 2,714.25, pero con esta nueva actualización de UMA ya tienes que tú actualizar ante el IMSS, o ya se tuvo que haber actualizado ante el IMSS el nuevo tope de los salarios. Entonces, es para que lo contemplemos. Ok, de aquí vuelvo a hacer una pausa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, continuamos y vamos a meternos ahora sí de lleno al cálculo de la variabilidad. Vamos a ver paso por paso qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, cómo es lo que tenemos que realizar y
yo lo estoy describiendo con 6 pasos. Primero, determinamos nuestra base de datos, luego identificamos nuestro salario fijo, luego vamos a nuestros acumulados, sacamos cuántos días del bimestre corresponden, luego tomamos en cuenta la determinación de nuestro salario variable y por último, el salario mixto. Veamos el primer paso, nuestra base de datos. Bueno, dentro de lo general o lo más básico que podemos tener nosotros, bueno, el ID del trabajador, ya sea un número o una letra o una clave alfanumérica, el nombre del trabajador, la fecha de contratación, el salario mensual bruto, las prestaciones que tiene de ley, aquí mínimas son aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, y si tiene otras prestaciones, también se deben contemplar al momento de realizar el cálculo. Esto de acuerdo a los criterios que ya hemos platicado anteriormente. Ok, en este caso, como hemos visto el caso de José María, estos serían como sus datos generales de José María, que nosotros estamos tomando en cuenta para este ejercicio práctico. Después nos vamos a determinar el salario fijo, que básicamente es determinar lo que habíamos platicado hace un rato sobre el factor de integración. Saco mi sueldo diario, identifico mi factor de integración, es decir, la porción que tiene derecho el trabajador por cada una de las prestaciones que tiene por ley, lo multiplico por mi salario diario y me da mi salario diario integrado, o que es mi salario diario fijo también. Bueno, de ahí me voy a los acumulados. Voy a hacer, primero, identificar todos los ingresos que tuvo el trabajador, luego los voy a clasificar, cuáles son los conceptos que voy a integrar al 100%, los que tienen que cumplir alguna regla para que puedan ser exentados, si existe algún tope o de plano no integra. Entonces, eso es lo que yo tengo que contemplar al momento de realizar mi acumulado. Y también acumular lo que, bueno, a partir de ahí, después de que ya clasificaste, sumas todo lo que va a integrar para que puedas pasar al siguiente paso. Veamos algún ejemplo. Tenemos bono de asistencia, vales de despensa, horas extras dobles, comisiones. El ingreso, vamos a sacar lo que no integra y lo que integra. Veamos primero, bono de asistencia, le estás pagando 1,680 a un trabajador. En este caso, como es el 10% de este ejercicio hipotético, pues no va a integrar. En el caso de vales de despensa, le estamos pagando 3,000 pesos, pero como les platiqué, tenemos un tope del UMA, entonces no podemos integrar 2,715.36 y el remanente de 284.64 ya lo estaremos considerando para que integre. Luego tenemos las horas extras dobles, se le está pagando 400 pesos al trabajador. En este caso, la regla me dice que no integra, entonces lo voy a respetar a tal cual. Y se le está pagando una comisión de 5,200 pesos, que en este caso también es un concepto que va a integrar 100%, lo cual lo voy a considerar como tal. Sumo mi total que integra, que en este caso son 5,484.64. Y este es el total que yo voy a considerar como mi acumulado para este bimestre. Ahora, de ahí me paso a determinar cuáles son los días transcurridos del bimestre. Y aquí vas a hacer la disminución de incapacidades y de faltas. Veamos también unos casos prácticos. Estoy tomando un ejemplo de un bimestre de septiembre a octubre. En este caso, tenemos 2 personas. La primera persona ingresó en 2022, es decir, tiene una antigüedad mayor a 1 año. Entonces, para él, le estoy contemplando sus 30 días de septiembre y para octubre sus 31 días completos. Entonces, para él, yo para mi base de cálculo voy a contemplar 61 días. Sobre eso es lo que yo voy a realizar mi ejercicio. Pero tenemos el otro caso de otra colaboradora, pero ella ingresó recientemente el 16 de septiembre de 2024. Para este ejercicio, ella en septiembre no está todo el mes, solo está la mitad, entonces son 15 días. Y para octubre, pues ya está vigente todo el mes, entonces ya son los 31. Y para su ejercicio, en este caso, ella tiene 4 faltas, lo cual lo voy a restar. De 31 me quedan 27 y yo le voy a contemplar para ella 42 días. Es un ejercicio práctico de sobre variables. De ahí, pues ya teniendo mi acumulado, tengo mi salario y mis días del bimestre, entonces voy a sacar el salario variable, que es básicamente lo que hemos platicado hace un momento, que es la porción que le corresponde por todos esos ingresos adicionales. La fórmula es muy sencilla.
El acumulado lo vamos a dividir entre los días del bimestre que hayan transcurrido o le correspondan al trabajador. En este caso, tomamos el monto de 5,484 por 64 entre 61 días, que es lo que le corresponde al bimestre. Entonces, en base a eso, me va a dar una porción variable de 89.91. De ahí, pues ya me voy a la parte final, que es el salario mixto, y lo que yo hago es juntar ambos salarios, es decir, el salario fijo más el salario variable, que en este caso estamos hablando de 420.27 más los 89.90, me da un total de 510.18. Eso es lo que yo voy a considerar como mi salario mixto. Y de manera general, eso es lo que nosotros vamos a ver en el ejercicio práctico. Ok, vamos a ver, vamos al Excel. Ese es el Excel que le vamos a compartir. Aquí tenemos dos casos. Tenemos dos trabajadores. El primer trabajador es alguien que ingresó en 2022 y alguien que ingresó en septiembre 2024. Estamos revisando el bimestre de septiembre-octubre también. En este caso, lo que yo voy a hacer mi factor, identificar mi factor de integración de cada uno de acuerdo a sus prestaciones y su antigüedad. En este caso, por ejemplo, para este primer empleado tengo un factor de 1.0701, lo cual multiplico por el salario diario, multiplicado, me va a dar un valor de 1.712.22. Mientras que el otro caso, también le estoy contemplando sus prestaciones básicas de ley, me da un factor básico que es de 1.0493, multiplicado por su salario diario, me da esta cantidad. Después voy a identificar todos sus acumulados, como les había comentado, por ejemplo, premio de asistencia es algo que no integra porque es el 10%, aquí le tenemos aplicado la fórmula del 10%, entonces lo podemos salvar de integrarlo. Tiene comisiones, esas no se salvan, van al 100%. Sus vales de despensa, aquí sí contemplamos lo que les decía, valor de UMA, 113.14 por 40, por los días del periodo, en este caso son 15. Entonces aquí yo estoy contemplando este monto, que es la diferencia de lo que exenta. Se le paga un concepto de productividad, que en este caso es un bono, entonces ya está integrando el 100%. Y se repiten y varían las cantidades en los siguientes 4 periodos. En este otro caso, esta persona ingresó en el segundo periodo del mes de septiembre, entonces solamente le vamos a contemplar a partir de este periodo. Su fondo de ahorro es equivalente al 6%, lo cual está respetando la regla, y su bono de puntualidad también es un 10%, sus vales de despensa son 600 pesos, entonces también está abajo del tope. Se le paga un concepto de propinas, que en este caso va a integrar el 100%, y su prima dominical, que también la regla nos dice en este caso que se contempla como uno de los conceptos a integrar. Una vez teniendo ya el total de mis acumulados, entonces yo voy a irme ahora a los días del bimestre. Como hemos platicado de este trabajador, hemos hablado de que esta persona ingresó en 2022 y estamos calculando la variabilidad que se va a entregar o se debe presentar con 1 de noviembre 2024. Entonces, este primer caso, en antigüedad, tiene 901 días transcurridos desde su día de contratación, independientemente si faltó o no faltó. En este caso, como tiene una antigüedad mayor, yo lo voy a contemplar como base todos los días del bimestre, que en este caso es septiembre 30, octubre 31, son 61 días. Ahora, de mi base yo le voy a restar lo que tenga de faltas, lo que tenga de incapacidades y lo que resulte es lo que yo voy a contemplar como mis días para el cálculo. Ahora, tengo también este otro caso en el cual, como les comento, ingresó a mediados del bimestre que estamos calculando. Entonces, en la antigüedad tiene 42 días. El bimestre tiene 61. Sin embargo, él no estuvo los 61, solo estuvo 42. Entonces, yo voy a contemplar 42 días para su cálculo. En este caso, el trabajador no tuvo ni faltas ni incapacidades, entonces se van íntegros esos 42 días para su cálculo. Hago la suma de mis acumulados, es decir, desde el primer periodo hasta el cuarto periodo, y eso lo voy a dividir entre los días del bimestre, en este caso 56, y me da un salario variable de 1,126.77. Para el otro caso, también hago la misma suma,
pero no lo voy a dividir por más días, más que por los 42 que estuvo vigente. En este caso, su factor variable es de 20.54. Y por último, pues ya simplemente sumo la parte del salario fijo más el salario variable, y ese me va a dar mi salario mixto. En este caso, este primer ejemplo, él tiene un salario de 2.838.99, pero recordando lo que les comenté del tope, que actualizado al actual, son 2.828.50. En este caso, yo nada más le puedo presentar 2.828.50. Independientemente de que tenga un poquito más de 10 pesos arriba, lo máximo es esta cantidad. En el caso del otro trabajador, él pues es muy menor lo que se tiene que enterar, no supera el tope, por lo cual yo lo presento completo, tanto la suma del salario fijo más su parte variable. Entonces, este es el ejemplo que quería mostrarles el día de hoy. Y regresamos a la presentación. Vamos a revisar cómo se hace el cálculo dentro de Runa. Básicamente, vamos a mostrarles. Bueno, entramos a la plataforma. En nuestra plataforma, en la parte del menú que se encuentra, en la barra de menú que se encuentra al lado izquierdo, nos vamos a dice IMSS y ahí mismo dice variabilidad. Nos va a aparecer una ventana que si queremos ver o revisar más detalles, le podemos dar más información y nos va a lanzar a un artículo donde pueden revisar más a detalle el tema de la variabilidad. Bueno, una vez ya cerrada la ventana, nos va a mostrar este panorama donde vamos a ver todos los reportes de todos los bimestres que ya hemos presentado y los podemos revisar o descargar nuevamente. Vamos el botón que está en la parte superior derecha, seleccionamos la empresa a la cual vamos a aplicar la variable, vamos a revisar la parte de los días del bimestre y aquí en los días a promediar nosotros podemos modificar los días de acuerdo a lo que ustedes estén trabajando en su momento. Entonces, ahí confirmamos la fecha. Como les comenté, ya tenemos las fechas ya establecidas. Esas no pueden ser modificadas, pero aquí nada más sería confirmar la información y nos vamos a esperar que el mismo sistema procese toda la información, todos los acumulados. En este caso, ustedes pues ya tienen toda la información en la plataforma. Ya no tenemos que revisar que si exenta, que si no exenta, que si el tope, que si no el tope. Entonces, aquí ya está contemplado. Nos va a mostrar un resumen general de toda la información. En este caso particular solo fueron vales de despensa, saca los días, saca el promedio. Podemos descargar el reporte en el botón superior derecho. El reporte en sí contiene el desglose detallado de toda la información de la empleada que acabas de generar, es decir, el salario diario integrado, el factor de integración, los conceptos que estarían contemplando y la diferencia entre el anterior y el actual. Si ya estás de acuerdo con la información, simplemente nos va a aparecer una ventana, vamos a escribir la palabra aplicar y le vamos a dar en donde dice continuar y habrás aplicado la variabilidad ya dentro de Runa. En este momento ya podrías ir directamente a la sección de ITSE y ya podrías ver los movimientos aplicados. En dado caso de alguna modificación, pues en este caso tendrías que ir directamente al perfil de cada trabajador para revisar en dado caso que necesites algún ajuste. También dentro de la presentación hay más artículos que les van a ser de gran ayuda que ustedes pueden consultar en dado caso que tengan alguna duda sobre el salario diario, sobre el salario diario integrado, sobre el factor de integración, cómo se calcula, el salario base de cotización y en sí también artículos de apoyo para revisar el tema de variabilidad y cómo se puede realizar dentro de Runa. Entonces, esta es la información que teníamos que presentarles hoy. También les invito a que visiten nuestro sitio runahr.com. Ahí van a poder ver mucho más contenido, artículos, calculadoras, van a poder obtener mucha información que constantemente se está actualizando en la plataforma. Y si tienen preguntas, recuerden que en cada una de las plataformas ustedes pueden escribir en el chat en vivo. Siempre va a haber alguien ahí atendiéndolos en los horarios establecidos. Y pues básicamente les agradezco mucho su atención. Ahorita vamos a abrir micrófonos para que ustedes puedan externar alguna duda o algún comentario referente al tema que hemos platicado esta tarde.
Adelante. A ver, voy revisando. Vi que por aquí Nancy también nos estuvo apoyando. Nancy es parte de nuestro equipo a contestar algunas preguntas. Veo por aquí a Leticia Ramírez nos pregunta, si apliqué en Runa la variabilidad, pero no se enviaron los movimientos al ITSE. Bueno, ojo, aquí el módulo de variabilidad te va a hacer el cálculo, te los va a generar en el módulo de ITSE de Runa, pero es parte de nuestra responsabilidad como usuarios de Runa irnos al módulo de ITSE y seleccionar los movimientos y enviarlos. Entonces, no sé si en este caso faltó ese paso quizá, pero sí se tiene que ir al módulo de ITSE y presentarlos. En dado caso que no se hayan enviado, la recomendación es si ya pasaron los 5 días, ustedes podríamos enviar los movimientos con fecha retroactiva, pero contemplando que solamente los que son a la alza, si el salario base de cotización fue a la baja, lo que debemos hacer es conservar el último salario base de cotización, ya que lo estamos enviando fuera de tiempo de lo establecido por el instituto. Fátima, perdóname, antes está Gloria Ramírez, nos pregunta, ¿los viáticos se consideran dentro de las percepciones acumuladas? Los viáticos, recuerda que tienen dos partes, la parte grabada y la parte exenta. La parte grabada se considera como una integración 100% en el salario base de cotización. Si tus viáticos son 100% exentos, en este caso no los vamos a contemplar. En dado caso que no exista comprobación de alguna fracción de los viáticos entregados y lo tengas que timbrar como grabado, entonces esa parte grabada sí lo tenemos que tomar en cuenta para el salario base de cotización. Fátima Dávila, si los seguros se tienen que contemplar para variable IMSS, no se contemplan, hay una penalización o se puede hacer un ajuste. Seguros, no estoy seguro a qué seguros te refieres. Ok, seguros médicos o de vida. En este caso, te digo, va a depender mucho del tipo de esquema que ustedes manejen, porque si ustedes pagan la percepción como tal, entonces ahí sí estarían ustedes integrando el salario base de cotización. Pero si ustedes básicamente están haciendo un pago directamente a una empresa que se realiza a la parte de los seguros y solamente las primas son las que se timbran, en este caso no se contemplan. Y Leticia nos confirma que no se envió al ITSE. Sí. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, les agradezco muchísimo su tiempo. En verdad es un placer poder estar con ustedes esta tarde, compartir este tema. Y recuerden que nos pueden escribir, pueden estar atentos de la información que tenemos en las diferentes redes sociales. Los invito a que nos sigan y estén atentos de nuestras próximas capacitaciones, talleres. Y sin más por el momento, que tengan una excelente tarde.